Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Una vez más en Conectarte. Mi nombre es Rosana Ruiz, soy artista visual, bailarina y conductora. Y todos los lunes y viernes a las 15 horas nos encontramos con artistas, bailarines, escenógrafos, locutores, músicos, actores. Y bueno, es una posibilidad de estar muy cerca y tener un mano a mano y charlar y conocer un poquito más de la trayectoria de los artistas. Han pasado muchísimos artistas por acá y quedan muchísimos más. Les digo que tengo toda la agenda completa de lo que es de agosto, septiembre y parte de octubre. Tenemos grandes invitados y bueno, espero que me sigan acompañando. Se está poniendo cada vez más lindo. Y bueno, les voy a contar toda la gente que pasó por Conectarte y que pueden ver los videos que están en mi Instagram y bueno, conocerlos. Si se perdieron algún programa, lo pueden ver ahí también. Así que les voy a contar toda la gente que fue pasando por acá. Les digo, estuvo Gaby Galano, Cleria Sangari, Vivi Julián, Oscar Kramer, Mónica Souto, Raúl Casinerio, Marino Santamaría, Alejandra Menduiña Schneider, Nico da Rocha, Pablo Graciano, Damián Mahler, Damián de Santo, Paula Blanco, Andrea Monti, Martín Palacios, Alfredo Genovese y la semana pasada tuvimos a Mariela Peña. Y hoy vamos a tener una artista visual muy querida y es muy importante, argentina, es una artista contemporánea, y la vamos a invitar, es una artista que, bueno, generosamente se prestó a estar en esta entrevista, en este programa, así que la vamos a invitar. Ella es Silvia Breuda. La vemos por aquí, vamos a estar charlando con ella. La invitación. Estuvimos practicando esta semana para que saliera perfecto este momento. Hola Pero muy bien. Rosana, Hola, ¿cómo hola, estás? lo Mu- logramos. Muy bien, ¿viste? Siempre se Mu- puede, siempre se puede. mu- Muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá y tener esta posibilidad de comunicarnos. Qué lindo, bueno, genial. Y qué bueno tener esa obra que veo atrás tuyo, porque tenemos una obra hermosa que, bueno, que por suerte la tenemos ahí para que vos nos cuentes también un poco toda tu trayectoria y tu trabajo. Bueno, estamos, les digo a todos, estamos con Silvia Breuda, una artista argentina que, bueno, tiene una trayectoria increíble, ha pasado por distintos salones, menciones, estuvo con muchísimos premios, ha expuesto en el exterior y bueno, y ahora nos va a contar ella un poco, que nos gustaría saber cómo fueron esos comienzos, cómo fue ese encuentro con el arte, ¿no? El descubrir el arte y seguir por ese camino. Bueno, esto me lleva a mi pubertad, más o menos a los 10, 12 años. Dibujaba rincones de mi casa, no había asistido a ningún taller, no era tan usual ir a talleres, pero tenía como una cosa de sensibilidad de la mirada. Como esto fue creciendo, pude entrar a Bellas Artes, a la Manuel Belgrano, a los 12 años. Con lo cual yo hice el secundario ya en Bellas Artes y eso me modeló como un adolescente que nunca se hizo una rata y que amaba ir a la escuela porque era mi vida y mi vida se sembró a los 10 años. Es una vida artística que fue pasando por diferentes etapas y que el secundario aplicado, el secundario de Bellas Artes, nos permitía, con un grupete que siempre uno tiene esas afinidades con los compañeros, que fuera del horario escolar buscábamos todo tipo de cosa artística que nos pudiera servir. De hecho,
más o menos a los 15 años, ponele, o 16, yo asistía a Ditela, iba a las charlas de Romero Brest, y asistía a Ver y Estimar. Tenía esa posibilidad de tener a mi alcance cultura y eventos artísticos que yo los aprovechaba especialmente. Además, yo iba a Estímulo de Bellas Artes, a dibujar, a practicar desnudo, siempre me gustó mucho el dibujo, y entonces Estímulo también fue una casa para mí muy, muy importante. Y después, bueno, los maestros, tuve a Ida Carvalho, por ejemplo, en grabado, que para mí fue una marca en mi historia. Tuve una profesora de historia del arte que me hizo amar, Blanca Pasto, que me hizo amar la historia del arte, y que el día que pude viajar y constatar lo que había aprendido fue realmente maravilloso. Y ahí, hasta acá, después de la Mano del Verano hice la Porredón, pero desde de esos ciclos, que yo era realmente muy chica, hasta acá, nunca dejé de aprender cosas nuevas, y ojalá que siga así, que siga queriendo aprender, porque creo que mientras hay vida siempre tenemos algo nuevo que aprender, que experimentar, que investigar. Soy muy inquieta y muy curiosa, y por eso, como vos dijiste antes, yo pasé por diferentes disciplinas. Yo me llamo multidisciplinaria, porque me atraen muchas cosas diversas, y en mis desarrollos, si no las conozco, no me asusta no conocer una técnica, porque considero que la base es la idea, el concepto, que la técnica se puede aprender o pedir las ayudas correspondientes y las derivaciones que uno pueda consultar, ¿no es cierto? No sé, yo, ¿querés preguntarme algo? No, Te no, no, sigo contando. me encanta escucharte, qué bueno porque, no, estoy asombrada, aparte digo, tan chica, desde ya que no fuiste nunca, esas, me imagino, esas hijas que decían, "No, hoy no tengo ganas de ir al colegio, supongo, ¿no? No, Estaba siempre con ganas de aprender y de saber y de conocer, y eso es maravilloso, y que eso perdure durante, el resto de tu vida también, ¿no? Esa cosa de sí, indagar, de encontrar. Y es sí, sí. maravilloso no agotar, que no se agoten los recursos. Eso es una cosa que es bárbaro, porque es el asombro día a día, ¿no? En el hacer. Siempre, como te dije antes, fui curiosa e inquieta, pero creo que hay algo que a mí me marcó, que yo doy clases desde los 16 años, cuando en una época que los chicos no iban a talleres, yo iba a domicilio, y mis primeros alumnitos, bueno, fueron como conejitos de India, donde fui practicando, y me di cuenta ahí que realmente era mi vocación también la docencia, no solo desarrollar la obra como artista, que en realidad son dos carreras que podrían ser totalmente independientes, pero que una se involucró en la otra, porque yo trabajé con chicos por 40 años. Mm. Trabajé algo en escuelas, y después de un tiempo decidí que lo que me interesaba era la actividad privada, y armé un taller. Y cuando terminé la Porredón, que yo hice la especialidad de pintura, tuve una crisis total, no sabía qué quería hacer, estaba como en una nebulosa, no me alcanzaba, sentía que no me alcanzaba nada de lo que sabía, y bueno, dije, bueno, quiere decir que hay que empezar a ver por dónde, a investigar. Y ahí empecé a investigar otras técnicas, otras disciplinas que yo no había tenido en Bellas Artes, y sobre todo porque como quería enseñar a chicos, consideraba que la docencia, la pedagogía que uno utiliza en el chico no puede ser lo que yo aprendí en Bellas Artes, acuarela, carbonilla, témpera y ese tipo de cosas, que tenía que jugar, que tenía que utilizar materiales lúdicos que se adapten al proceso cronológico del chico y al proceso creativo. Y todo eso a mí me marcó y me volvió hacia mí, porque toda esa experimentación que yo iba haciendo a partir de la enseñanza me iba marcando a mí. Y yo creo que eso fue, digamos, esa posibilidad de indagar, de trabajar con diferentes materias. No me metí en la escultura, realmente, no sé, a lo mejor algún día llega. En general hice técnicas bidimensionales, el dibujo fue mi primera manifestación, de hecho mi primera muestra individual
que es a los 30 años, en el 78, por mi pancita de una hija, de mi segunda hijita, inauguro en la Galería Ática una muestra muy fuerte que se llamó Serie de las Ataduras, bueno, que representaba el momento que veníamos pasando en esos años, no lo tengo que explicar, eran las épocas del proceso, y bueno, esa muestra fue toda una muestra de dibujos a lápiz, y después, bueno, dibujo, pintura, siempre hice grabado, siempre me gustó el grabado, y después, más allá del collage, objetos, y me fui metiendo y metiendo, de a poco iba experimentando, ¿no? Otras cosas. Claro, es un descubrir a diario y eso que contabas vos recién, que a mí también me pasa con los alumnos, ¿no? Es como que vos das también, pero recibís o te dispara para otras cosas, para descubrir otras cosas o investigar. A mí me genera mucho eso, de querer, de por ahí de lo simple se descubre algo maravilloso o que te viene muy bien o que eso después te lleva por otros caminos, ¿no? Que un poco es lo que a vos te pasa con la obra, esto bueno, que es como que hay, que es son caminos con varias entradas, ¿no? Son como Ujú. caminos que vas descubriendo, como que no es algo, no hay un lugar determinado, un fin, es algo que se va construyendo permanentemente en tu obra, ¿no? En general, eh, trato de pensar, no todo, todo no debe ser racional, ni todo tiene que, un artista no debe tener absolutamente todo claro qué va a ser, pero sí una pista sobre qué estás trabajando, un camino, porque la enseñanza que yo recibí, que es una enseñanza académica, era inverso. Vos eras un buen artista si sabías dibujar un desnudo, y sabías sombrear con carbonilla, y si podías imitar la realidad. Mm. Ese era tu talento. Y realmente, con los años, con la vida, con la evolución del hombre, con la intelectualidad que se fue metiendo en todas las artes, en todas las disciplinas del arte, porque vemos en teatro que el teatro se improvisa, y en danza, y en un montón de disciplinas donde fue variando la modalidad del arte. Entonces, eso que fue preciado y valorado, que era, sos un gran artista porque sabes imitar la realidad, con los años fue desapareciendo. Y creo hoy, con mi edad y mi experiencia, que poder pensar en la obra es como la base, es como el cimiento, es como si fuera el soporte para después pensar en la técnica. ¿Cómo trabajo esto que estoy pensando? ¿Es volumen? ¿Es plano? ¿Es blanco y negro? ¿Es color? Bueno, todo eso, porque la técnica o las disciplinas o la materialidad, los procedimientos, que bueno, tenemos ideas, pero las tenemos que realizar, y los artistas visuales tenemos que concretar la obra con la ayuda de estos procedimientos, que son los caminos que tenemos, y las técnicas, que es la materialidad para desarrollar la obra. Cuanto más conozcas la materialidad que vas a trabajar, más fácil va a ser. Yo siempre digo, insisto, que hay una etapa de experimentación y una etapa de realización. Por lo menos esto es mío, ¿no? No sé, cada uno tiene sus experiencias, pero yo siempre primero experimento a ver si esto me sirve, hago un prototipo o hago Sí, como experiencias. pruebas, claro, vas Exacto, probando. exactamente, para ir más segura cuando yo ya sé y uno el concepto con el procedimiento. Entonces voy por un camino que no está en el aire, porque bueno, también es un desafío a veces ir directamente, y si se arruina, porque además hay que tener un grado de humildad en el arte, bueno, creo que en general, que si algo no funciona, no funciona. Yo no tiro nada, porque soy, y más que en los últimos años hago arte textil, entonces el arte textil, y como trabajo papel especialmente, si un grabado, una litografía no me interesa porque se me movió o porque se dañó algo, bueno, pienso, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo doy vuelta? ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo tajo?
cómo lo bordo, cómo lo dibujo encima, cómo lo imprimo con una serigrafía. O sea, para mí los desafíos son muy importantes y muchas veces me paro ahí, en ese punto, para desarrollar, porque además vas desarrollando como nuevos caminos. Claro. O sea, pero te vuelvo a decir, esto es bastante personal porque tiene que ver con los procesos creativos y las realizaciones, que por suerte, y que no es como en la época que yo estudié, que todos hacíamos lo mismo, cada artista tiene la posibilidad de elegir y desarrollar su camino, ¿no? Ujú. Y hablando de esto de los materiales, que vos como que le das una nueva vida, ¿no? A algo, ponele que no te gustó, que le salió mal, le das como, lo haces renacer de algún modo, ¿no? ¿Trabajás con materiales tan quizás no comunes en lo que es el arte o por ahí que tiene otro fin en el arte, que es, por ejemplo, es la tanza, que es la que se usa para colgar los cuadros? Vos la encontraste como una especie de uso textil, justamente, con el que Mm. empezaste a enhebrar y a formar esas tramas, ¿no? Esos tejidos. Y bueno, y de alguna manera es también con materiales que quizás, no sé si serán de desecho o son materiales, como dijiste vos, que no tirás nada, ¿no? Materiales que tenemos alrededor y vos le das como una... Es como que lo tomás, pero lo haces, lo generás de alguna manera que se pierda y se forme una obra de Silvia Breuda y que renazca y se vea en su esplendor, ¿no? Es como que son materiales comunes, pero le das una vida y más hermosa, me parece, a esos materiales. Mira, como te estaba contando antes, que nada es casualidad, la tanza vino a mí, o yo fui a la tanza, no lo sé, porque a mí me pasa eso, que a veces miro un material y me quedo pensando y a lo mejor pasaron 2 meses o no sé cuánto tiempo y hago ese clic, que es eso. Yo dibujo y como hago litografía, vos sabés que la litografía en piedra se dibuja sobre la piedra y con procesos, que son, no vienen al caso en este momento explicarlos, con procesos es ese dibujo que se borra, que se fija, que se trabaja con ácido, con resinas y demás, se fija y después se imprime con una prensa especial. Yo imprimo y hace toda la vida, más de 10 años, voy al Centro de Edición Gráfica de Natalia Yaqueta, la directora, que está en Villa Lynch, y esas estampas que se producen, eh, uno podría, como grabadora, podría, si yo no me siento que soy grabadora, yo me siento que soy artista visual, porque yo pocas veces los grabados los numero, porque no me interesa mucho una edición de tener 10 o 20 obras iguales, o sea, como que eso, para mí esas estampas son disparadores para hacer algo. Ese soporte, llamemos soporte a esa estampa, esa copia que he sacado, yo la los últimos los trabajé con ritmos, con líneas, con líneas gestuales, o sea, era toda una cosa de búsqueda de la línea, del punto y la línea. Entonces, cuando empecé a probar con la tanza, me di cuenta que era un dibujo, porque la tanza saliendo del plano, por un lado, porque con diferentes grosores se logran diferentes efectos. Y como yo los trabo con una piecita, que es la que traba, es el punto. Entonces me di cuenta que era un soporte bidimensional y un volumen que jugaba sobre ese plano con el punto y la línea, real, porque es la materialidad real del plástico, pero que con las luces, o sea, con las sombras proyectadas, daba una inmensidad de líneas que jugaba con mi dibujo, y eso me atrajo mucho, y además que creo que la combinación de la tanza y el papel también tiene otro sentido, porque yo uso papeles, en general fabrianos o Canson, papeles de muy alta calidad, de 300, 400 gramos, que son papeles de algodón, papeles que se pueden mojar, porque para estas técnicas Ujú. necesitamos mojar el papel, con lo cual es como un material inmaculado, es un material blanco, limpio, Noble. liso, Mm. noble.
que te diría que te acaricia, que es algo como un suspiro. Y la tanza, como vos dijiste, es un material industrial que se usa para pesca y para otros fines, que tiene vida propia porque es flexible, pero vos lo tiras para un lado y se vuelve. Tiene un brillo, y entonces empecé a pensar en todas las propiedades que tenía ese plástico. Y me gustó mucho ese juego entre algo tan puro como el papel blanco y algo industrial, porque hacer arte, uno tiene alrededor montones de cosas que nos sirven y que a veces nos tenemos que apropiar de esos materiales y que es simplemente pensar para qué me sirven y experimentarlos, ¿no? Y Qué se bárbaro. quedó, la taza se quedó, La se tanza quedó, quedó. Estaba se quedó, pensando sí. en Kandinsky, ¿qué diría Kandinsky, no? Con el punto y la línea, digo, pero no ya sobre el plano, es como que ya saldría del plano, ¿no? En el De- espacio, en el claro. espacio. Bueno, yo salí del espacio con esta serie de los papeles y los bordados y los textiles, cuando hice la vidriera de OSDE, que hice un site specific, que es una instalación en vidriera, porque es un espacio cerrado, o sea que la obra se veía desde la calle, con Sí. lo cual era algo muy interesante, porque yo misma era espectadora de lo que había hecho y duró como 2 meses y medio, con lo cual era muy interesante que pasaba el barrendero y se paraba a mirar, o pasaba un globo en bicicleta y se paraba, o la gente comentaba y yo escuchaba. Entonces, bueno, fue como una cosa muy interesante. Y ahí, en esta instalación, el papel cobra mucho volumen y está en el espacio. Entonces, también, no solo lo experimenté en el plano bidimensional, sino también en una instalación o a veces en objetos. Ujú. Claro, los objetos como los libros de artista, ¿no? Eh, Sí, y otros que a veces son objetos de mesa. Los libros de ah, artista, bueno, ya es una especialidad que yo la vengo trabajando hace, no sé, pero del 2000 seguro. Mis 3 guías fueron, uno, Juan Carlos Romero, que falleció y que fue realmente para mí una guía muy importante. Carla Rey, que sigue siendo ujú. una guía para mí, y que ella me introdujo en mis primeros libros, y el encuadernador adorado, Carlos Quesada, que lo hemos perdido hace un año, que no era solo un técnico que colaboraba conmigo, sino que era muchas veces sentarse, porque sabes que un libro lleva mucho tiempo. A mí por lo menos me lleva a veces un año pensar un libro, porque hago el prototipo, voy probando con cartones, hago fotocopias, y dialogaba con Carlos. Él venía, nos sentábamos, tomábamos un tecito, y entonces mirábamos y pensábamos lo que era posible, porque cuando uno se va metiendo en algunas técnicas, está lo posible y está lo imposible, porque de repente él me decía a veces, mira, esto no lo vas a poder hacer, bueno, se va a poder abrir porque él va a tener estas problemáticas, o el papel lo estás usando al revés, porque el papel es como un urdimbre y el papel tiene una direccionalidad, entonces si uno lo pone de una manera contraria se puede fracturar y agrietar. Todas cuestiones técnicas que yo por ahí las sabía, pero no, en el momento de hacer la obra no estás pensando en todas esas cosas. Entonces yo me sentaba con él, y cuando algo era posible, él hacía un pequeño prototipo o una prueba en cartón o algo y volvía. Con lo cual fue para mí una guía enorme, enorme, y una gratitud por nuestra amistad y por lo que lográbamos, ¿no? Porque era una intimidad muy hermosa de compartir algo técnico, pero con alguien que tenía un amor por el arte, ¿no? Así que los libros se iniciaron, el primer libro lo hice en la serie de los juegos, yo trabajé, fue una serie muy completa y muy extensa, la serie Sin Fin, Ujú. esa la expuse en el Centro Cultural Recoleta, y duró bastante tiempo, y ahí empezaron mis libros, y que era una serie, bueno, también muy, muy de los juegos, que de hecho hice algunos juegos, hice una casa de muñecas, que ahora la doné al Museo de los Niños, eh,
que después hice un juego de dados gigantes, todavía lo conservo. Bueno, hice algunos juegos, hice un tatetí gigante que también lo doné a una escuela. O sea, ahí me metí también con algunos juegos en madera o en cartapesta, este, pero los primeros libros vienen de ahí, y en general los libros, bueno, primero antes de contarte los libros, me da ganas de definir qué es un libro de Dale, artista. dale, buenísimo, porque hay gente que no sabe. Porque, claro, y porque a veces se confunde con un libro de arte, y no es Ujú. un libro de No. arte. Es lo que llamaríamos género. Llamamos género, en literatura podemos llamar género a la prosa, a la poesía, ¿no es cierto? Y en artes plásticas, pintura, dibujo, fotografía, collage, etcétera. El libro de artista, perdón, es género, es otra disciplina más que tiene muchas variantes. Puede ser un libro intervenido, que es partir de un libro, puede Ujú. ser un libro de edición, que a lo mejor uno hizo 6 iguales porque y son numerados, como los grabados, puede ser un libro objeto, que yo de esos hice muchísimos, que son piezas únicas, Ujú. o a veces de una edición de 2, depende. En general, las series en estos últimos años, todas tienen libros. Un libro puede ser generador de una serie, o dentro de una serie puedo hacer 2 libros o 3 libros. Yo trabajo en general todo por series, que fueron, que no se cortan abruptamente, porque cada serie se fue enganchando con la otra como una línea del tiempo. Por lo menos me pasó, cuando terminé con Sin Fin, que eran los juegos, apareció la comida, porque yo jugaba a cocinar con mis nietas, y eso me dio como una idea de que trabajar la alimentación era algo que me pertenecía, porque para mí cocinar es dar amor, ¿no? O sea, hacer Qué una torta lindo. es como algo, como una cosa Como así una fuerte de caricia. amor. Ujú. Y después de la comida vino la serie Tuerca, que fueron los autos de mi generación, de cuando yo aprendí a manejar. Yo tenía un Citroën 12B, trabajé muchísimo sobre el Citroën, porque además el Citroën era el Ditela, era el pop, era la música, el Citroën era un símbolo, Un y lo icono, claro. trabajé exactamente, y lo trabajé incluso con colores pop. Y Claro. después vino, bueno, también vino el Escarabajo, el Fiat 600. Los autos tuvieron su lugar, y después vino la serie del fútbol, porque aunque no soy nada futbolera, lo tomé como un juego, como una cosa sociológica, y así fue, y después seguí con la alimentación, y cada vez me puse más abstracta, porque al principio de la alimentación yo necesitaba ver la torta, las masitas, el pan, y después fue como una alimentación del alma, fue como Mm. algo más para el interior, de qué nos alimentamos. Y Como ahí me empecé a nutrirse. poner más abstracta, sí, y ahí empecé a trabajar con la abstracción, ¿no? Ujú. Al principio hice toda una serie de oxidación que tenía los colores de la cocina, de cuando uno cocina, de cuando estás tostando, de cómo se modifica una masa cruda con una masa cocida, y la oxidación me permitió una gama de colores muy rica, que yo las asociaba a esos aromas, a esos momentos de cita, porque viste que la comida y los aromas de la comida te llevan siempre a lugares perdidos, a veces de la infancia, de una Sí, abuela, claro. de tu mamá, de momentos así de mucha, mucha intimidad, ¿no? Y bueno, después fue naciendo Contrapunto, que bueno, fue ya en la abstracción, como estoy metida ahora. Después vino Brotes, que es todo lo que empecé a sacar con los hilos y con el volumen, y las sombras que producen, que todo eso a mí me interesa muchísimo hoy. El año pasado empecé a incursionar con estos dorados, con los oros, bueno, tuvo como
un momento que por ahí tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Que fíjate que yo lo vengo trabajando hace 1 año y medio y que en el momento que estamos viviendo, si no es un momento donde, bueno, cómo nos tenemos que parar con los recursos que tenemos, los mejores y más sanos recursos que tenemos para afrontar lo que nos está pasando. Y cuando elegí los oros, no es porque me interese el oro en sí, porque la verdad que no es algo que me atraiga, pero vino a mí, como antes te dije la danza, vino a Sí. mí o yo fui a él, el concepto del kintsugi, que no sé si sabes, lo cuento, por si alguien no lo Dale, conoce. contalo. Sí, lo sé, pero contalo. Resulta, Contalo. resulta que en la cultura japonesa, Sí, cuando un jarrón o una pieza se rompe, no se tira. Nosotros los occidentales estamos muy acostumbrados a descartar las cosas. Entonces, ¿qué se hace con esa pieza? Porque esa pieza hay que conservar el alma que tiene esa pieza, de quién era, quién la hizo, de dónde viene, qué la recursos. Entonces, procedencia, claro. hacen una reparación con oro, Sí. uniendo las piezas. Y eso me pareció mágico, porque Dejándolo uno a ver, veces es, dejando ver todas uno, esas cicatrices, porque es un exacto, poco y son la idea, ¿no? exactamente, Mostrar eso, exacto, mostrarlos por lo que pasó, pero también como honrarlo de alguna manera. exactamente. Y me pareció fascinante que el oro y esta reparación como concepto de vida, ¿no? Me parece que esto de que podamos reparar nuestras cicatrices como seres humanos es realmente muy importante. Y sobre todo, lo vuelvo a repetir, en estas épocas, ¿no? Porque Seguro. estamos viviendo meses muy, muy intensos y muy difíciles. Sí, viviendo este tiempo que yo digo, que no se malinterprete, pero yo digo que este tiempo que estamos viviendo como, o por lo menos los artistas visuales, lo estamos viviendo como una manera de residencia artística, ¿no? Porque uno está Ah, como sí. más todo el tiempo con su obra, o está más en el encuentro, o está en su casa, o está más cerca de su taller. Vos sos parte de Residencias en Residencias, y me gustaría que cuentes un poco ¿de qué se trata? ¿Cómo no? Bueno, marzo, vamos para atrás. Vamos para atrás. Marzo me encuentra en mi casa eh, en una situación atemporal de adaptación, pensando que es un tiempito y se pasa, como todos teníamos esa fantasía al principio. Al poco tiempo ya me surgieron deseos de trabajar y realmente mi casa no contaba con demasiados elementos. Y entonces, bueno, tal vez es una suerte, como digo yo, que las cosas no son casuales. Me encontré con lápices y me encontré con papeles, que además el dibujo es mi primera forma de trabajo de toda mi carrera artística. Siempre dibujé y mi primera muestra fue de dibujo. En ese momento, para marzo, tengo la convocatoria de Rita Simoni, que es la compañera del grupo y curadora, que propone armar un grupo de artistas que trabajamos en nuestras casas, en nuestros refugios, haciendo obra y poniéndonos de acuerdo en un todo creativo de investigación con una intención de aprovechar los procesos creativos, que ese es el objetivo, más allá de que no sabemos cómo va a ser cómo va a terminar toda esta obra, pero sí la intención de prestar mucha atención en los procesos. Se armó el grupo, somos 7 mujeres, todo online, de hecho una compañera está en Rosario, todo online, trabajando, comunicándonos por Zoom, por videollamadas, por llamadas, por mensajitos, usando todas las herramientas que existen hoy y mostrándonos la obra semanalmente o cuando cada una iba disparando su obra, la iba mostrando, la vamos mostrando porque esto sigue pasando,
y nos vamos poniendo de acuerdo. De hecho, nuestra manera de mostrar es en Instagram. Somos residencia-en-residencias. Las residencias son nuestras casas, son nuestros refugios, son nuestro continente, porque bueno, la vida se desarrolló adentro. Y entonces, bueno, cada una empezó a ver qué herramientas tenía en esa situación. Yo me encontré mirando al principio, no me llamaba a seguir haciendo lo que estaba, las obras que me habían quedado empezadas, que de hecho estaban en el taller, por otra parte, y yo no salía. Me llamaba más la atención mirar y observar lo que me rodeaba en mis tareas, en mi hábitat, en mi cotidianeidad, en mi comida, en mi tacho de basura, y empecé a sacar fotos con el celular, cosa que yo el celular, las fotos que hago en general son de procesos de mis propias obras, que a mí me sirve mucho a veces tener los pasos hasta que termine una obra, pero acá empecé, la cáscara de la manzana, un plato con residuos, la manguera que riego las plantas, la pelusa que saqué de la aspiradora, empecé a sacar fotos, 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 y empecé a dibujar al principio, como cuando aprendí, observando el objeto a través de una impresión que me hice con mi impresora, o del celular directamente, y después empecé a sintetizar eso que veía, en un paso, dos pasos, tres pasos, cómo yo me podía quedar con ese nudo, con ese centro, con ese alma de lo que yo veía, pero que se iba a ir convirtiendo en otra cosa. Y así fue que empecé con el lápiz, con la goma, hago una técnica que pongo y saco, porque dibujo y borro, y esto tiene que ver bastante con la litografía, porque en la piedra nosotros hacemos un proceso también de limpieza. Y por otra parte también empecé a usar plumas que tenía justo de un regalo, había recibido una cajita divina de unas plumas con un portaplumas antiguo y una tinta, y dije, bueno, tengo que probar, y ahí empecé, pero la tinta la empecé a usar con poesía visual, que voy a contar también, porque a Dale, veces uno usa hoy les cuento a todos, palabras. Silvia, les cuento porque a la gente que se está uniendo mucha gente, estamos hablando con Silvia Breuda, es una artista argentina, artista visual, y nos está contando y nos está dando como una clase también, un poco de su obra, y también nos estás contando un montón de cosas, de conceptos que nos están poniendo al día a todos y nos está ayornando en lo que es el arte, ¿no? Así que sí, continúa, por favor, dale, continúa. Bueno, la poesía, como yo venía con los últimos libros, que fue una biblioteca blanca, era una biblioteca, los libros de artista estoy hablando, del año Sí. pasado, era una biblioteca blanca, sin palabras, con hojas blancas, que es un tributo a esto del blanco, lo que me pasa a mí con el papel blanco y con las hojas blancas. Porque esas palabras que se volaron y que desaparecieron, esos espacios no dichos, esos vacíos, me parecía que daban pie para que cada contemplador pueda imaginar lo que quiera. Y eso me parecía un diálogo, más allá de mí, porque yo no estoy presente en el momento que miran un libro de artista, pero era un diálogo entre mi objeto y aquel que manipulaba, porque bueno, por otra parte los libros están para tocarlos, para sentirlos, para olerlos, para ir de acá. Todo lo que no podemos hacer con otras obras de arte, que está re prohibido, Está en el permitido. libro está indicado, por eso hay guantes blancos. Sí. Entonces, la palabra no dicha o sí dicha tenía para mí algo, de hecho yo, por ejemplo, cuando me motivo para mis procesos creativos, hago listas de palabras, listas eternas, y listas de palabras que por ahí al lado le pongo un color, una textura, una emoción, una cita, un recuerdo. Y todas esas listas, además yo hago listas en la vida cotidiana, o sea, evidentemente las listas es algo mío que habrá que ver qué es, pero
así como yo estaba fotografiando los objetos de la cuarentena, de mi casa, empecé a hacer listas de las palabras que me resonaban en la cuarentena, en la pandemia, ¿no? Porque son cosas diferentes. Sí, es Y diferente. entonces empecé ahí retomo lo que conté de la pluma y la tinta, porque la pluma me permitía una línea muy delicada que se va aclarando, porque cuando uno moja la pluma y empieza a escribir, como se descarga la tinta, empieza a desaparecer y a hacer una cosa tenue que a veces desaparece, y eso me gustaba mucho, porque me parecía que todos esos tonos son lo que sentimos en este momento, que hay momentos que necesitamos algo fuerte, que tenemos presencia, y hay momentos que estamos que parece que nos caemos, que no aguantamos más, que no vamos para abajo, hay momentos que nos enojamos, hay momentos que aguantamos y que aceptamos la vida que se lleva. Entonces, bueno, me hice una lista, te cuento algunos, por ejemplo, refugio, red, virus, COVID-19. Eh, a veces eran más frases, mi presente, tengo miedo de salir a la calle, quiero volver a casa. Todos los sentimientos, las fantasías y las cosas mías y que a veces se escuchaban en la radio, cuando daban informes. Claro. Eh, y me fui haciendo listas, 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 y la poesía es, cuando uno hace una poesía, en vez de que tenga formato legible de texto como estamos acostumbrados, tiene que ser con un diseño, con una forma predeterminada, que esas palabras jueguen, o frases, porque pueden frases, con silencios, con formas, con las formas que uno quiera darle. Puede ser un círculo, como puede ser un cono. Claro, salir como del Este, párrafo común, digamos, de los libros y exactamente, darle exactamente. una nueva forma, ¿no? Una nueva forma, sí. El caligrama, por ejemplo, es como los de Ferrari, es Mm, cuando no se entiende lo que dice, cuando es un gesto. Pero claro. los míos sí no se ve, no es una lectura ni lo hago para que lo lean, obviamente, pero podés leer algunas palabras. Y esto me tiene muy enamorada, digamos, de esto de la miniatura, de hacer algo muy chiquitito, de mucha precisión. Es casi como un mantra, me parece, Mm, como ir al interior, escuchar un poco de qué música o lindo. nada y trabajar en algo. Además yo venía haciendo trabajos muy grandes y todo esto que vino en la cuarentena fue hacer trabajos muy chiquitos, como que era volver a mí, volver a un A interior, uno ¿no? mismo, sí, es tal Sí, cual. Bueno, sí. yo también lo comparto y bueno, también estoy trabajando, yo de paso lo cuento rápido, pero yo estoy trabajando con un tema circular porque me siento como un abrazo circular, como un abrazo de contención y todo está relacionado con ese círculo, ¿no? El círculo también de hacia uno mismo, el ida y la vuelta y bueno justamente la vuelta, ¿no? Bueno, son un montón de cosas que uno como artista va asociando y lo va llevando al arte, ¿no? Indefectiblemente. Sí, Eh, sí. Silvia, nos quedan 15 minutos, pero me gustaría aprovecharlo, no sé, si, me encanta escucharte, te digo que si el Instagram durara más, seguiríamos porque me encanta. Aparte, sos muy docente, todo el mundo está diciendo que qué lindo cómo contás las cosas, acá te dicen que estás dando cátedra, porque lo haces con una naturalidad y aparte explicando cada concepto, es más lindo y más agradable escucharte cuando sabemos o sea, de lo que estás hablando, ¿no? Así que eso es bárbaro. Eh, Me gustaría que cuentes en este tiempo otra nota, dice acá. Mira, Paula Blanco, que está en Los Ángeles, que es una artista que entrevisté hace ya un mes. Bueno, otra nota, veremos si se podemos armar algo. Eh, Me gustaría que me cuentes cómo estás trabajando este tema en este tiempo, la docencia, ¿no? ¿Cómo estás dando clases? ¿Cómo te vinculás con tus alumnos? ¿De qué manera? Bueno, bueno, amo la docencia y si empecé a los 16 años y no lo dejé nunca es que realmente
es algo como algo maternal, que creo que me brota. No trabajo más con chicos, obviamente, porque en un momento determinado decidí que los chicos necesitan estar con gente joven, que mi etapa infantil se había acabado y empecé con jóvenes y adultos. En el taller presencial también hago seminarios puntuales, pero no ahora, obviamente, en todas estas épocas. Y bueno, al principio no sabía muy bien qué iba a hacer. Me resistía bastante a hacer una clase tutorial, de enseñar, de querer imitar una clase presencial, porque me parecía que no sé, no me sentía para eso, no me siento para enseñar una técnica. Entonces, como yo ya estaba trabajando con unos grupos de supervisión, les propuse a esos grupos de seguir trabajando, de seguir encontrándonos cada mes, como hacemos siempre, y a otros que no eran de los grupos presenciales, les propuse lo mismo, que bueno, que hay que empezar y que hoy estamos en nuestras casas y estamos solos y que usemos estas herramientas que tenemos porque no hay otras, y no porque no podamos hacerlo presencial lo vamos a dejar que se enfríe. Ustedes saben que el arte es una plantita que hay que regarla, y que para que crezca y tenga lindos colores, y esté sana y no tenga bichitos y todo eso, tiene, tenemos que darle esa continuidad. Entonces, cuando en julio vimos que ya había pasado la cantidad de meses y que la perspectiva de la segunda mitad del año era incierta absolutamente, varias personas se decidieron a comenzar y a ponerlo así. Bueno, si nos reunimos, entonces, bueno, trabajan en sus casas, me van mandando por WhatsApp al grupo, a mí y a las compañeras para ver en qué están y qué están produciendo, que me parece que ese diálogo que se produce más allá de lo que yo opine, yo trato siempre de opinar la última para que se dé una cosa rica y de observación y de aprendizaje, porque se aprende mucho corrigiendo y aportando a un compañero, ¿no es cierto? Porque es la mirada no de tu propia obra, sino de lo que hace el otro. Claro. Y después, bueno, cuando nos reunimos, vamos analizando lo que mandaron, y bueno, hoy está también el WhatsApp web, que uno puede ver las imágenes en grande. En fin, vamos analizando las obras, a veces les doy ejercicios, alguna tarea, a veces no, depende del grupo, voy decidiendo qué grupos necesitan una propuesta y hay personas que no lo necesitan porque están como muy enganchadas con su trabajo y su producción, entonces no los quiero aportar. Voy viendo, pero bueno, yo también me adapté a una modalidad que tuvimos que aprender. Yo realmente amo sentarme con una persona, tomar un mate y mirar, y está trabajando y me mira, y yo por los ojos como me miró y me doy cuenta si le gusta lo que está haciendo o no le gusta. Bueno, esto ahora no está, ahora hay otras cosas y nos tenemos que adaptar porque no hay otra, ¿no? Pero Es un no dejar de hacer. aprendizaje. No, desde Total, ya que no, y estoy total. totalmente de acuerdo de cultivar el arte, ¿no? De cuidarlo, de regarlo, de no abandonar, de seguir, ¿no? Y aparte en estos tiempos siempre digo, ¿no? Me parece que van a salir al estar con este encuentro permanente con la obra y al estar porque uno tiene como un poco más de tiempo para encontrarse, ¿no? En ese aspecto con la obra. Me parece que van a salir unas cosas increíbles cuando todo se pueda o vuelva a ser, no sé si se volverá a ser como antes, pero cuando podamos volver a salir, me parece que va a ser muy rico el resultado, ¿no? Me parece que va a ser absolutamente muy disfrutable y me parece que cada artista está es como una potencia en su casa y en su taller y está armando y esta cosa de ver así que como es, no sé, me parece que es algo muy bueno, que a los artistas, por lo menos los visuales, creo que nos está dando un tiempo que nunca habíamos tenido. Así que bueno, Exacto. bueno, realmente qué lindo todo lo que contás. ¿Lo estás haciendo por Zoom también o lo haces solo por WhatsApp, Sí, Silvia?
No, Ah, Zoom, bueno. Zoom. Sí, Mira, porque es acá, más ajá, fácil, es ajá, más fácil. más fácil. Mira, acá está Sí. diciendo Romina Maribel, dice, abrazo querida Silvia, siempre aprendo cuando te escucho. Sí. Bueno, Bueno, la docencia de tantos años hizo bueno, estoy vinculada y estoy muy vinculada con mucha gente de muchos años porque lo siento, ¿viste? Hay gente muy querida que, qué aunque lindo, hayan pasado años que no estudian conmigo, tenemos contacto, sí, eso qué es lindo. cierto. Qué bueno. Silvia, te voy a hacer una última pregunta y bueno, que esta no, esta, bueno, tiene que ver con este tiempo que estamos viviendo. ¿Qué aprendizaje, qué descubrimiento, eh, o si tenés alguna reflexión, eh, apareció en estos 4 meses? O sea, ¿aprendiste a valorar algo? ¿Descubriste algo nuevo? ¿Le diste valor a otras cosas? ¿En qué te cambió? Es una muy buena, muy inteligente y sensible pregunta. Bueno, creo que fundamentalmente poder estar conmigo, Mm, porque uno lleva una vida, yo, por ejemplo, de correr de un lado para otro, de los cursos, no sé, de cantidad de cosas que implicaban movimiento, que implicaban apuros, tiempos de mucha precisión, y esta etapa de reflexión, de esto de que podemos aprovechar en este tiempo de cuarentena, de, de pensar, me pasó que volví a ver en los archivos de mi computadora, volví a ver obras de series anteriores, despacito, que nunca tenía tiempo. claro. Y me pude dar cuenta, por ejemplo, que hubo una obra que tiene que ver con algo que hice ahora en un dibujo. Y, y estar con uno, y si uno se da cuenta que estar con uno puede estar bien con uno mismo, es algo muy preciado. Y yo siento que no es que voy a decir una fantasía loca de que la paso bárbaro y que a mí no me afecta, porque no sería absolutamente cierto. Eh, Esto que yo lo ponía en una metáfora de los valores de la tinta china, que son los estados de ánimo que paso todo el día de fuerte, débil, mediano, es así. De Hay escala de momentos valores, que estoy ¿no? triste, sí, escala de valores. Hay momentos que estoy triste, que estoy apagada, y hay momentos que me levanto y digo, me voy a dibujar, me voy a mi rincón, me armé un tallercito en mi casa y me levanto y pienso qué suerte que tengo, qué suerte que tengo que el arte me haya podido dar esta oportunidad de estar creando, de estar pensando y no pensar solamente en cuántos muertos y cuántos bajas, o estar pensando en mí, en qué quiero hacer. Que por otra parte, esta cuarentena también me agarró que yo no planifiqué nada, porque yo no sabía qué quería hacer. Y no es normal de mí, porque yo soy de planificar mi obra, de pensarla, de Mm. mis cuadernos, estoy llena de cuadernos, de listas, viste, todo esto que te contaba de mis intimidades. Pero esta vez, esta etapa, me descubrí a mí misma que podía hacer otras cosas. Y para mí eso fue muy importante, Qué hermoso, qué porque, lindo. Me encanta, me porque siento muy tenemos identificada. recursos. Sí, Bueno, totalmente, totalmente. Me siento tenemos muy, me recursos. sonreía porque era como que estaba hablando yo, me sentía. A mí me ha pasado algo también muy Gracias, similar. Bueno, hermoso. muchas Silvia, te gracias. agradezco muchísimo. Antes, de despedirnos, quiero decirles a todos que, bueno, les agradecemos todos los lindos comentarios que están mandando, toda la gente bueno, que está diciendo cosas muy lindas, sobre la entrevista, sobre Silvia. Les agradecemos muchísimo. Los quiero invitar a todos el lunes que viene a las 18 horas, que esta vez vamos a hacer a las 18, el lunes 10. Va a estar el actor y bailarín Gustavo Moro, que es un amigo y compañero también. Va a estar hablando con nosotros así en esta entrevista. Silvia, un millón de gracias, un placer escucharte.
Me encanta la gente que se siente tan bien identificada, que se ha sentido que estuvo en una clase, que estuvo como en una cátedra. Y bueno, la verdad que un placer escucharte todos los conceptos y bueno, muy didáctica y bueno, la verdad, un agradecimiento enorme. Muchas gracias a vos por darme esta oportunidad. Me encantó, me sentí a gusto. Y muchas gracias a la gente que aunque no podía leer porque no podía hacer toda la vez, pero la verdad que me emocionó muchísimo algunos mensajes de afecto que pude ver. Muchas gracias Son a todos vos y a hermosos. todos. No, gracias a Gracias, vos. Son muchas todos gracias. muy lindos, dice. Así que bueno, un beso enorme, gracias Silvia. Bueno, y a seguir creando. Gracias a todos, Gracias. ¿eh? Los espero Hasta el lunes a las pronto. 18. Gracias, Silvia. Chao.